la grabación. Ya. Entonces, ahí ya llegó el mensajito. Estas son las notas. Ya, estos son los grupos. Acá yo tengo los grupos que ustedes mismos se inscribieron en su momento y yo los descargué. Entonces, esto va a buscar el nombre del grupo y trae, revísense acá si están bien asignados con el grupo. Si no, por favor, envíenme un correo y yo lo modifico. Y la nota que corresponde. ¿Ya? La escala era la siguiente. Escala. ¿Ya? La escala era la siguiente. Era la primera pregunta, que era la de definiciones, valía un punto, la segunda 1.5, 1.5 y 2. ¿Ya? Y además yo les daba un punto base, que ese lo tienen todos, que es, todos parten con un 1. ¿Ya? Entonces, en general vamos a partir conversando de la pregunta número 1. ¿Ya? Ya, de la pregunta número 1. Yo acá les pedí que me explicaran ciertos antecedentes, ¿ya? O sea, perdón, ciertos conceptos que nosotros usamos mucho en nuestro día a día en las clases de Convert. Y la idea era un poco ver qué entendían ustedes de esto, ¿ya? Su capacidad de entender, su capacidad de discrecionar y seleccionar la explicación que sea más detallada y concisa posible para explicar estos fenómenos, ¿ya? Por lo tanto, tal como yo le había dicho, o sea, yo no evalué de buena forma ni tampoco de mala, simplemente no le asigné valor a aquellos frases, conceptos buscados directamente de internet donde se reordenaron unas que otras palabras. Porque la verdad no me muestra mucho qué están entendiendo ustedes, pero sí los grupos que sacaron más notas es porque al menos a mí me daban a entender o hacían un esfuerzo de explicar el concepto general. Me explico. Yo puedo tomar el libro de máquina eléctrica de Stephen Chapman, puedo buscar lo que es flujo magnético y copiar la primera frase. Y no estaría mal. Pero también yo puedo leer todo el concepto de flujo magnético y de ahí sacar un resumen y ponerlo. Eso sí que está bien. O sea, o está muy bien, mejor dicho. ¿Ya? Súper difícil evaluar acá porque en realidad, seamos sinceros, o sea, era sentarte y buscar en Google, incluso hasta los mismos ejercicios, ustedes se habrán dado cuenta que estaban resueltos. De hecho, algo que me llamó la atención es que aún así todos tuvieron o no todos, pero gran mayoría tuvieron formas de razonar distintas. Algunos usaron unas tablas, otros citaron ciertos teoremas, y eso lo encontré bueno. ¿Ya? Y por eso, obviamente, algunos se acercaron mucho más a al puntaje óptimo en alguna de esas preguntas 2 y 3. ¿Por qué? Porque si bien quizás no llegaron al resultado que podría haber aparecido en Internet, de hecho, algunos de los que le asigné buenos puntajes ni siquiera llegaron al resultado, sino que llegaron a un resultado distinto, pero su forma de razonar y abarcar el ejercicio estaba bien, ¿ya? Estaba bien, muchos se enredaron los dedos ahí con las calculadoras, ¿ya? También evalué temas de estética. Yo no tengo problema que ustedes peguen imágenes, saquen fotos y todo, pero al menos que se vean. Habían algunos grupos ahí que de verdad me costó un poco ver qué decía o qué plasmaba la foto, ¿ya? Entonces, por eso obviamente yo fui asignando. En general las notas estuvieron buenas, o sea, no hubieron notas malas. Ya, como ustedes pueden ver, no evalué a nadie con nota cero ni nada por el estilo. ¿Ya? La pregunta 2 no había mucha interpretación, era más fácil. La pregunta 3 tenía más trampitas, por así decirlo. ¿Ya? Si bien, insisto, ustedes podían buscar en internet y iban a encontrar una solución, pero el problema tenía otras dificultades. ¿Ya? Yo les preguntaba por la permeabilidad, algunos sacaron la permeabilidad eh, general, por así decirlo. Otros ahondaron un poco más, me sacaron la permeabilidad relativa, que era más cercano a lo que yo pedía. ¿Por qué? Porque
cuando ustedes van a seleccionar un material, bueno, va a depender de la tabla, pero la ideal es tener la permeabilidad del material, que es prácticamente la permeabilidad relativa, porque la otra es una constante que no varía. Entonces se buscaba más eso. Ya de todas formas no es que a los que no llegaron a la permeabilidad relativa le haya puesto cero, sino que era una décima de diferencia entre uno y otro. También otro grupo utilizaron tablas, que estuvo súper bueno, pero hubiese sido ideal que me hubiesen asignado la bibliografía o una línea o algo donde yo pudiese comprobar que la tabla que están utilizando es la correcta y no cualquier tabla que sacaron de Google. ¿Ya? Pero de todas formas la evaluación estaba bien, así que en general todos pudieron hacer el ejercicio con diferentes razonamientos, pero estaba bien. La pregunta número 2, donde yo les pedía le exponía el caso de una máquina simple, ¿ya? La idea era que pocos la explicaron con los conceptos estudiados en clase. Generalmente muchos reescribieron lo que salía en internet, que no está mal, pero lo que buscaba acá era que ustedes, con las herramientas que se les dio en clase, pudiesen explicar ese tipo de máquina simple, ¿ya? Eso era lo que se buscaba y la parte más de investigación era traer ejemplos prácticos, por ejemplo. Eso era lo de investigar, pero no. ¿Por qué? Porque muchos trajeron cosas o explicaron la máquina con conceptos que ni siquiera lo habíamos visto. ¿Ya? Y obviamente no quiero decir de que hayan copiado y no lo hayan analizado y todo, pero me es más fácil verlo cuando alguien lo explica con sus palabras, ¿ya? Y eso es lo que quizás en general les faltó, dar un poco más explicación. Y cuando hablo de explicación, no que me agreguen en la prueba, ahora vamos a multiplicar el B por el L, por ejemplo. No, cuando hablo de explicaciones que sustenten con algún razonamiento su tesis o su postura o el por qué van a tomar ese paso, ¿ya? No me refiero a que me expliquen paso a paso la multiplicación que van a hacer, eso de verdad que no es necesario, ¿ya? Pero insisto, si alguien tiene duda o siente que en realidad no se explicó bien lo que querían presentar, nos podemos juntar, ¿ya? Yo selecciono una persona del grupo al azar y le hago las preguntas para que yo quedarme tranquilo y decir, sí, saben que tienen razón ustedes, aquí se debiesen haber, no sé, haber recibido los 2 puntos porque su compañero me expresó bien la idea y yo le puedo hacer unas preguntas y todo, pero como no puedo hacer eso, yo obviamente evalúo de lo que ustedes plasmaron en el informe. Pero insisto, si alguien siente que lo que se plasmó en el informe no era lo que ellos querían decir o que en realidad yo quizás no lo entendí bien, que también es una opción, juntémonos, conversémonos y yo obviamente hago mis preguntas para sacar todas mis dudas y puedo ver si es que efectivamente era de la forma que ustedes lo planteaban y le subo la nota, no hay problema. ¿Ya? Eh, pero eso. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, algo que... Particularmente me parece justo, no creo que haya un problema. Ya, perfecto. Sí, sí. Por favor, revisen acá de verdad esto porque yo voy a pasar las notas el fin de semana y no quiero que a alguien le asignen otra nota que no... Los que aparecen con uno son, bueno, gente que no se inscribió, no tenían el ramo. En general las notas estuvieron súper buenas. Profe, De verdad que... ¿Sí? yo aparezco de nuevo en otro grupo y eso que la vez anterior había editado el documento, pero no sé por qué volví a aparecer en otro grupo. Ah, ¿cuál es su grupo? Mi grupo se llama El Último Grupo, o Los Últimos, algo así. Último grupo, ese. Usted es de acá. Sí. Y hay otro compañero, le digo al tiro su nombre, que también aparecía en otro grupo. Ya, lo vamos a modificar inmediatamente. Ya, desde acá.
Ya, y su otro compañero era. Bastián Espinosa. Bastián Ignacio, sí. ¿Cuál de los dos es? Primero, Bastián Espinosa, él. Y revísenlo bien porque la verdad que yo no sé, quizá, no sé, yo lo descargué, quizá a lo mejor no estoy ocupando la última versión, pero ahí chequenlo bien. Bueno, si ustedes ven después en su nota que aparece otra que no corresponde, me avisan nomás. Gracias, profe. Ya. Pero eso, y chicos, la forma de evaluar de las dos es lo mismo. Yo me demoro un poco porque de verdad estuve leyendo las preguntas y en general, ¿para qué les voy a mentir? O sea, todos llegaron a los resultados, nadie se equivocó y lo que pasa es que como son 5 o 6, tengo que evaluar un poquito más al hueso y al detalle y exigirle un poquito más porque, bueno, generalmente los profes toman un número y el que llegó al número bien, mal y X y todo, pero yo, la verdad, lo que menos fue concentrarme fue en el número. De hecho, algunos llegaron, la mayoría llegó a las 60 vueltas, otros llegaron a 40, 50 y estaba bien, incluso otros llegaron a otras corrientes, otros llegaron a otras permeabilidades, pero lo que yo buscaba acá y para las otras tareas es que vayan ustedes un poco explicando el por qué están tomando ciertas decisiones. No es más que eso. ¿Ya? No es más que eso cuando yo me refiero a explicar ese punto, pero en general están súper buenos, o sea, no es que estén malos. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿O algo, una observación? Que tengo. Ya, entonces, sí, como hemos dicho, la parte 2 era la corriente, que en general era como, no me acuerdo, eran como 0,68 amperes lo que se necesitaba. Acá el número de vuelta y la permeabilidad del material, ya y la máquina lineal de corriente continua. Acá algunos trajeron la primera máquina de C que encontraron. Ni siquiera era la que realmente estaba pidiendo. No lo evalué mal tampoco porque se lo explicaban bien y todo, pero claro, este es un tipo de máquina específica, es la máquina más simple y es la que incluso se utilizaba en los laboratorios para estudiarla. ¿Ya? ¿Por qué yo lo seleccioné? Porque acá se aplican gran parte de las teorías que nosotros habíamos utilizado, pero sí, muchos se cayeron en eso. Ya me imagino que pusieron en Google máquina lineal de corriente continua o máquina de corriente continua y la primera que le aparecieron la tomaron y la explicaron. Pero no, era dentro de todas esas máquinas era la más simple la que yo les pedía. Incluso era mucho más simple. Hubo un grupo que creo que fue uno de los que tocó o tuvo la evaluación más alta que lo hizo en media página. La verdad, a veces menos es más, como decía el chef de MasterChef, el francés. Pero eso. Algunos sí, también se excedieron en en la cantidad de hojas, 15, 17, 18, 20 hojas. Otros lo pudieron hacer en 5 y tuvieron la misma nota. Entonces, la verdad es capacidad de síntesis. Ya cuando ustedes estén trabajando y les toque hacer reporte, su jefe básicamente no creo que vaya a leer 50 hojas, les va a pedir un resumen ejecutivo de una plana y van a tener que tener la capacidad de, en una hoja, plasmar toda su idea y todo lo que sea relevante, porque también si no colocan lo relevante en esa hoja, va a ser culpa tuya. Entonces, más que nada de eso, la verdad, acá no se trata de trabajar duro, sino que se trata de trabajar inteligente. O sea, tienen que, primero que todo, orientarse a la búsqueda de respuesta. ¿Ya? ¿Qué se le está preguntando? Orientarme a eso. Si, primero que todo, concentrarme en responder la solución del problema. Una vez que ya lo respondo, obviamente tratar de plasmarlo y comunicarlo de la mejor manera. ¿Ya? Pero eso. No sé si alguien quiere hacer otra consulta, si no pasamos ya a la materia que estábamos viendo.
Profe, ¿Sí? creo que cambiaron a un integrante de mi grupo, a Bastián. ¿Se podría revisar, por favor? A Bastián. Hay dos Bastián. Bastián. Ahí, me aparece uno nomás. O alguien que se haya inscrito a última hora. Ah, no, son dos Bastián Ignacio, perdón. Ya está el de último grupo, Bastián Espinosa y Bastián Navarro. ¿Él pertenece a otro grupo? Sí, ese es de mi grupo, ese sí está en los capacitores. Ah, entonces está bien. Ah, ya. Sí. Ya, perfecto. Y ahora se viene la evaluación 2. Bueno, si no hay más dudas, ¿cómo van? Algunos grupos me han hecho preguntas de su evaluación 2. En general, la idea es lo mismo, o sea, ir identificando, ir plasmando, es que ustedes abran una ficha técnica y ya empiecen a familiarizar las cosas que estamos viendo en clase con lo que le entrega el fabricante en un transformador real. Ya para que le vayan encontrando sentido a lo que estamos viendo. Identificar los tipos de conexiones de los transformadores y a medida que avanzamos más, vamos a ir analizando más cosas que ustedes también van a poder ir incorporando en su análisis. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el tema de los diagramas fasoriales. Ya estuvimos viendo ahí los circuitos equivalentes. Yo he visto que en alguna infotécnica también se plasman los circuitos equivalentes. Vamos a ver el tema de las pruebas. Entonces, no sé si hay dudas respecto a la tarea 2. ¿Fechas, profe? No sé si lo he dicho antes. Mira, la verdad, no sé si hay un calendario, pero ya estamos a 30. Las notas, bueno, los promedios deberían estar cerrados, me imagino que la última semana de diciembre, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿no? ¿De diciembre? O sea, de enero. Se cierra el 29, si no me falla la memoria. Ya. No sé si algún Entonces, compañero tiene mejor el dato. ya, perfecto. Entonces, miren, la tarea 2, la entrega 2 va a ser el martes 11. Yo este fin de semana o el martes 4 voy a liberar la segunda tarea. O quizás me voy a colgar de la 1 y le voy a agregar una línea más para que ustedes puedan incorporarlo en su entrega 2. Y también el martes 11 les voy a pedir, porque son 3 PEP, ¿cierto? Les voy a pedir la tarea 3 para que puedan ya de lleno tener sus 3 evaluaciones de aquí a final del semestre. Pero va a ser la entrega de la tarea 2, va a ser ahí lo voy a escribir por correo, pero va a ser el martes, no, perdón, el jueves 9. ¿Ya? Y la otra semana, Profe, el estaba viendo día... diciembre. ¿Cómo? Ah, ¿verdad? No, entonces va a ser, porque mira, esta semana ahora estamos a 30, la otra va a ser 3, 4. Les voy a dar esa última semana para que sigan trabajando. Y la entrega va a ser el jueves 13. ¿Ya? La próxima semana, martes o jueves, voy a liberar la otra pregunta que se va a anexar. Es sobre los mismos transformadores que ustedes ya hayan seleccionado. Ahí he visto que están... He visto compañeros que están seleccionando autotransformadores, que está súper bueno. La verdad es que entre más ustedes se vayan familiarizando, investigando, identificando los tipos de conexión, estrella delta, delta estrella, las conexiones a tierra y todo, más le va a ir sumando el puntaje de entrega. Ya, entonces, la evaluación 2 va a ser para... Habíamos dicho... Jueves 13, lo voy a dejar escrito acá en el chat.
Evaluación. O sea, entrega. Así. Número. Ese es el número 2. No sé si alguien tiene alguna objeción. Bueno, igual han tenido tiempo, me imagino que ya tienen harto avanzado la parte número 1. ¿Todo bien? ¿O están muy complicados con esa tarea? Hasta el momento, por lo menos, yo creo que voy bien. Ya, porque miren, ¿cómo va a Profe, yo ser? tengo una duda. Miren, nosotros hoy día al tiro lo vamos. Estamos a jueves, entonces nos queda la otra clase del martes 4. Yo le debo 2 clases que voy a aprovechar de adelantar materia de los trafos. Entonces vamos a tener acá, luego tenemos la otra el jueves 6, entonces todavía le van a quedar estas 2 clases para hacerme preguntas, ¿ya? Y finalmente, acá va a ser la entrega. No, acá, acá va a ser, en este va a ser la entrega, le voy a destinar hasta bueno, lo mismo, hasta las 11 de la noche, pero aprovechen y todo, ¿ya? ¿Alguien tenía una duda? Yo, profe, tenía dudas respecto a unas siglas. Por ¿Ya? ejemplo, Pero si los quieren me la envía transformadores. si quieren me la envía por correo y lo revisamos bien. ¿Te parece? Sin problema, profe. Ya, ya. Aprovechen de ahí de enviarme todas sus dudas por correo. Y lo podemos ir chequeando, investigando y todo. ¿Ya? Eso. No sé si están todos. Podemos continuar con la clase. Yo les debo 2 clases a ustedes, entonces voy a aprovechar el fin de semana de dejarlas grabadas con materia que estemos más atrasados y ustedes lo puedan ver también en sus tiempos libres y si tienen dudas lo volvemos a revisar, no hay problema. ¿Ya? Ya. ¿Estamos ok entonces con esto? ¿O alguien quiere consultar o algo respecto a la evaluación de la tarea 2? De los formatos de entrega. Bueno, el formato de entrega es el mismo. No se extiendan en la hoja, de verdad traten de explicar qué razonamiento están ustedes utilizando, que entienden. Incluso de cosas que no entienden no hay problema, lo pueden incluso dejar explícito en ello. La idea es que ustedes puedan sincerarse con ustedes mismos también de que vayan entendiendo la aplicabilidad o cómo se aplica este ramo, en cierta forma. Mm. Independiente que te vayas a potencia, comunicaciones, o sea, telecomunicaciones o control, el ramo de Converse se ve de la misma forma. La parte incluso de transformadores, de grandes señales, variaciones de frecuencia y todo, se ven en todo, desde telecomunicaciones hasta control de procesos. Ver diagramas, ver planos. Claro, los planos son muy diferentes entre uno y otro, pero saber leer un plano, interpretar los transformadores no cambia mucho la nomenclatura cuando tú ves un trafo en un plano de control, en un plano de potencia o en un plano de telecomunicaciones, es prácticamente lo mismo. Pueden cambiar los módulos, los niveles, las razones de transformación, pero la lógica es lo mismo. Así que por eso es importante que ustedes lo vayan identificando. Actualmente están trabajando con un plano que se ocupa, que es un unilineal, que se ocupa para el análisis del sistema eléctrico nacional. ¿Ya? Eh, pero eso. ¿Estamos entonces? Veo que no sé si hay más dudas. Podemos seguir avanzando. Ya. ¿O hay alguna duda? De mi parte, ninguna. Ya. Nosotros, bueno, estuvimos revisando, si ustedes se acuerdan,
los circuitos equivalentes, ¿cierto? Estuvimos viendo cómo inicialmente partíamos de un circuito de esta forma, ¿ya? Cuando tenemos el transformador real, ¿ya? No sé si alguien ha visto o ha estado, vi ahí que también ustedes, muchos citaron el libro, por ejemplo, el que yo ocupo como libro guía para explicar el Chapman, pero específicamente en el capítulo 2 de Transformadores se explica esta misma imagen y se explica un poco mejor si les cuesta entenderlo de acá, ¿ya? Se da un poco más de énfasis al transformador real y de qué forma se hacen los diferentes supuestos para construir su circuito equivalente, ¿ya? Hartos utilizaron parece que alguien llegó o no. Ya, yo me confundí. Ya. Ustedes en su descripción ya también utilizaron los circuitos equivalentes ya para hacer los ejercicios en la evaluación 1. Hay algunos compañeros se les olvidó poner el circuito equivalente, es importante, ya a ellos también les quité una décima porque hay algunos grupos que no colocaron ningún diagrama al respecto y es completamente necesario. ¿Por qué es completamente necesario? Porque es muy difícil poder hacer un ejercicio si no pones el diagrama. Así que, por favor, en los próximos agreguen los diagramas, aunque sea a mano, pero que se entienda, obviamente, pero agreguen los diagramas porque es relevante al momento de poder explicar y analizar un circuito de flujo magnético. ¿Ya? Entonces, haciendo este pequeño repaso, nosotros teníamos el transformador real, identificamos los distintos flujos, ya el flujo que participa por el núcleo, los distintos flujos que se generan acá, ya sea por los flujos internos a través de la espira de las bobinas, ya también aplicando las distintas reglas de las distintas manos, ya cómo analizamos el estudio de los flujos y cómo llegábamos a la formulación de ecuaciones de la tensión y las distintas componentes que se iban o que nosotros íbamos identificando, ¿ya? Pero al mismo tiempo, una vez que realizamos el estudio general y llegamos llegamos al circuito equivalente con sus respectivas ecuaciones, ¿ya? Y aquí está, el circuito equivalente de dos enrollados. Nosotros también podemos ir haciendo supuestos, podemos referir todo un lado del circuito al otro, ¿ya? O viceversa, referir tú al otro utilizando las razones de transformación, que son muy importantes y que ustedes de seguro ya lo están viendo en la infotécnica de los distintos transformadores, ¿ya? Entonces es relevante siempre ir simplificando los circuitos equivalentes, porque yo les dije que en la práctica nosotros tenemos que entregar soluciones y tenemos que entregar soluciones técnicamente aptas y económicamente aptas. Entonces no podemos estar corriendo modelos que se demoren 3 días porque nos entreguen un resultado que quizás haciendo ciertas adecuaciones hubiésemos llegado con un irrelevante porcentaje de diferencia, pero el esfuerzo hubiese sido mucho menos. Entonces, por eso es que se van simplificando los circuitos. Ya tal como de acá se había dicho, nosotros empezamos a notar de que la tensión o la caída de tensión que se genera acá es tan mínima en comparación a la tensión de entrada que tú puedes empezar a aproximar y a obviar esta parte. ¿Ya? Y simplifico, e incluso también la caída que existe aquí o la dispersión que se genera acá, yo también la puedo obviar, ¿ya? Puede ser muy pequeña y acá incluso señala que puede ser entre el 1 y el 8%. Entonces, yo puedo obviarlo también, ¿ya? Y llegar simplemente a un circuito equivalente mucho más simple, ¿ya? Y de esta forma es mucho más simple analizar este circuito que, volvamos al de entrada, que el de acá.
¿cierto? Al fin y al cabo, estas aproximaciones, estas conclusiones se utilizan para eso, para simplificar el análisis, así como cuando yo realizo también los cálculos en tanto por uno. ¿Ya? Me imagino que ya están revisando los cálculos en tanto por uno en las clases de... en las clases de ayudantía, así que favor, revísenlo, analícenlo, porque es muy relevante para este estudio y para las preguntas que yo les voy a hacer. Puede que como pregunta doble les meta ahí algún ejercicio, les pida que me hagan algún circuito equivalente. Yo creo que esa va a ser la pregunta, que para alguno de los trafos que ustedes seleccionen, para que lo vayan pensando ya, me hagan el diagrama y el bosquejo y el análisis del circuito equivalente. ¿Ya? Así que ahí los quiero ver, cómo les va con eso, para el transformador que hayan elegido. Y obviamente todos los transformadores van a ser, o sea, no deberían haber transformadores similares o parecidos en ese aspecto, ¿ya? Si bien en general nosotros tenemos formas de, por así decirlo, sacarnos el cacho de los análisis fasoriales, pero es importante también realizar los análisis de los diagramas fasoriales, ¿ya? Acá les dejo la pregunta. Tomando en cuenta que tenemos acá, los voy a ayudar, tenemos la corriente I1, que es la de entrada, y tenemos la tensión I1 en el primario, ¿cierto? Corriente I1 primario. Realizando este análisis, a simple vista, ¿cómo sería el factor de potencia, así a simple vista? Puede que sí, puede que no, pero intuitivamente, de este diagrama fasorial. ¿Quién podría atreverse a indicarme si este transformador opera a un factor de potencia en atraso o en adelanto? O un factor de potencia 1, o sea, perfecto. De esas tres opciones que les doy, les voy a dejar la imagen, piénsenlo un minuto, ¿ya? A ver si alguien se atreve con una respuesta y obviamente por qué. Ya, piénsenlo. Ya, señores. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien se la juega con alguna respuesta? ¿No, nadie? Ya. En general, fíjense, ese diagrama fasorial me indica a mí que ese transformador estaría o operaría con un factor de potencia de atraso. ¿Ya? Porque si no, porque si fuera una situación de adelanto, ¿cómo estaría la corriente secundaria?
con respecto al primario? Vectorialmente. ¿Ya? Fíjense, acá nosotros tenemos el I1, ¿ya? El B1, ¿ya? O B primario, ¿ya? El I1, B primario, ¿ya? Entonces, ¿cómo operaría en ese caso? Estaría adelantada la corriente secundaria. Debería ir así, ¿ya? Y si ustedes se fijan, apunta hacia abajo, ¿ya? O sea, está bajo o está siguiendo la tensión primaria. ¿Ya? ¿Ustedes en Red 2 tengo entendido que vieron Fasore o no? ¿O no alcanzaron a ver Fasore? Para ver si le doy un poco más de énfasis a esto o lo doy por sabido. ¿Vieron En Fasore red en Red 1 2? Sí. y red 2. Lo vimos en Red 1 los fasores. Ya. ¿Y vieron, por ejemplo, cuando se comportan, cuando va adelantada bueno, O sea, lo de el factor de potencia adelantado y atrasado. ¿sí? Sí, sí lo vimos. Ya. Lo mismo se aplica acá. No es muy distinto. ¿Ya? Y de hecho, esto se formula con los distintos tipos de corriente que se generan, corrientes y tensiones que se generan en el circuito equivalente exacto. Esto es un diagrama fasorial este. ¿Ya? Si ustedes fíjense, acá están las distintas, la tensión primaria, la corriente primaria, la tensión secundaria, la corriente secundaria que se genera acá, tienes las tensiones en los distintos embobinados, ya las corrientes de excitación propiamente tal, y todo eso se plasma acá, ya en el diagrama fasorial. Es relevante. ¿Qué es lo interesante de analizar cuando una máquina va en atrás o en adelante? Es principalmente las funcionalidades que me puede entregar esa máquina, ¿ya? Y el comportamiento, ¿ya? E incluso una máquina, a través de moviendo las corrientes de excitaciones, yo puedo realizar lo que se conoce como regulación de tensión o regulación de voltaje, que es uno de los servicios, uno de los tantos servicios complementarios que existe incluso un mercado dentro de un sistema eléctrico. El control de frecuencia, el control de tensión, los esquemas de desconexión de carga, los controles automáticos. Y ahí dentro de los controles de frecuencia tengo un sinfín o sea, no un sinfín, pero tengo el control de frecuencia rápido, el primario, el secundario, el terciario y todo depende de los tiempos de ejecución. ¿Ya? Pero entender esta parte de los diagramas fasoriales me permite a mí entender cuál es la lógica que hay detrás de la regulación de tensión en un sistema eléctrico. ¿Ya? En general, a ver, para entender un poco esto, ustedes tienen este capítulo, si no me equivoco, si yo se lo envié. Entonces, denle una vuelta, ya, revísenlo. Y lo vamos a analizar también cómo se comportaría en adelanto. Yo para la próxima clase les voy a traer un poco más porque parece que acá solo se plasma, a ver, los apuntes del profesor, sí, solo plasma en atraso, no tiene un ejemplo en adelanto. Así que la otra clase vamos a darle un poquito más de énfasis a la parte fasorial de los transformadores. Ya hay su respectiva representación. Deme un minutito, por favor.
Ya, entonces, al final cuando nosotros aproximamos el circuito, de la misma forma, si ustedes se fijan, también podemos simplificar el diagrama fasorial. ¿Ya? Acá yo tengo incluidas todas las tensiones, ¿ya? Que yo estoy trabajando. De hecho, modularmente, si ustedes se fijan que la tensión que se da en la bobina, tanto en el primario como en el secundario, modularmente, yo solo tengo la diferencia que se da por la razón de vueltas que existen entre una bobina y la otra, ¿ya? O entre una cantidad de espiras y la otra. También tengo la componente que se genera entre la resistencia 1, la corriente 1, ¿ya? La impedancia propiamente tal que se genera también, y de qué forma estoy analizando el diagrama fasorial considerando aplicando las razones de vuelta que existen en el respectivo circuito equivalente. Pero ojo que esto es lo aplicado al circuito equivalente general, o sea, al que no contiene ninguna aproximación. Cuando yo realizo las aproximaciones, o sea, obvio, por ejemplo, las resistencias de entrada que se dan en la bobina primaria, asumo que las corrientes de excitaciones son menos del 10%, puedo simplificar mi fasor, ¿ya? Sigue estando en atraso mi factor de potencia, pero puedo simplificarlo y hacer un análisis un poquito más simple, ¿ya? Pero es relevante entender, insisto, estos diagramas fasoriales. La otra clase vamos a darle un poco más de énfasis a esta materia, vamos a estudiarlo con un poquito más de detalle para que ustedes puedan familiarizarse y ver cómo se analiza el comportamiento y los distintos fasores que se generan o que se producen o que se pueden dilucidar desde un transformador. Ya saben que parte de la tarea 2 va a ser un poco plasmar los circuitos equivalentes, tratar de bosquejar algún diagrama fasorial. Si quieren simplificarlos también, siempre y cuando los justifiquen. ¿Ya? O sea, y a eso voy yo con que no es llegar y simplificar y decir yo lo voy a simplificar porque sí, o sea, tiene que haber un sustento. Usted me puede decir, históricamente este tipo de transformador siempre ha tenido corriente de excitación muy baja, por ende son irrelevantes y lo puedo simplemente sacar de mi análisis o obviar, porque el resultado final entre considerarlo o no considerarlo no varía mucho en comparación al esfuerzo que tengo que hacer para modelar esta variable. ¿Ya? Pero eso, entonces recuerden siempre cuando les pregunten por qué realizo o analizo los diagramas fasoriales, bueno, aparte de entender toda la lógica que tiene el transformador, es porque con ello me permite entender la regulación de tensión, ¿ya? O la regulación de voltaje, ¿ya? En general, esto también se puede analizar en los trifásicos, ¿ya? Pero lo vamos a ver de ahí con más detalle un poco los circuitos trifásicos. ¿Ya? Las pruebas o ensayos. Y esto es sumamente relevante entender por qué se hacen pruebas o ensayos en los transformadores. ¿Ya? Las pruebas de ensayo, muchos compradores de transformadores las exigen ver in situ. Se hacen en laboratorio, se hacen en condiciones específicas y sirven para medir todas las variables, porque, por ejemplo, ustedes compran un transformador y a ustedes le entregan una placa técnica, ¿cierto? Ustedes, de hecho, están viendo las placas técnicas, las descripciones técnicas, la infotécnica que entrega el fabricante, pero yo como comprador también puedo decir, oye, pero a ver, yo te voy a comprar tantos transformadores, pero necesito al menos verificar uno o dos que tu placa técnica cumple. De todas formas, los acuerdos de contrato de compra son de verdad bien abismantes y si es que el comprador demuestra que tuvo una falla producto que el transformador no cumplió los niveles o no cumplió las condiciones, existen demandas y te tienen que compensar las pérdidas y todo. O sea, eso está completamente normado, pero aún así yo puedo exigir y muchas veces los vendedores te invitan a sus laboratorios para que veas esas pruebas de ensayo, sobre todo cuando estamos hablando de máquinas muy grandes y muy cara. ¿Ya? Y es relevante también entender estas pruebas de ensayos porque se realizan en condiciones prácticamente ideales o condiciones de laboratorio. O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que entender que siempre un transformador
Va a tener, por ejemplo, a ver, ¿qué parámetros me permiten saber o me permiten realizar comparaciones entre transformadores? Por ejemplo, es la eficiencia del transformador. De hecho, los transformadores son comparados y jugados por su eficiencia. ¿Ya? Y en general es tan simple como medir, mira, la potencia de salida y la potencia de entrada. ¿Ya? ¿Cuánto principalmente tengo la potencia de salida y la potencia de entrada de mi... Hago una razón ahí y saco un porcentaje y eso me va dando la eficiencia. Ya recordemos que en general nosotros tenemos las condiciones de que la potencia aparente se mantiene, ¿ya? Tanto en el primario como en el secundario en un transformador. Esa es una de las cualidades y técnicamente debiese ser así, ¿ya? Teóricamente es así, pero en la práctica sabemos que tenemos muchas cosas que nosotros no podemos obviar o que se dan en la realidad y tenemos que plasmarlas, ¿ya? Entonces, por eso todo lo que son pruebas o ensayos son relevantes y es importante entenderlas también. Porque muchas veces vienen las descripciones y muchas veces me permiten a mí saber de qué forma se comportó mi transformador cuando yo lo someto a ciertas presiones, ya cuando yo lo someto a ciertas condiciones. Por ejemplo, fallas donde queda completamente en abierto, en un circuito abierto, o cuando queda cortocircuitado, ¿ya? Todas esas condiciones me permiten a mí saber y adelantarme y obviamente poder diseñar algún plan de operación y mantención para mi transformador propiamente tal. Y aquí lo dice. Una vez terminado y antes de ser entregado al comprador, deben ser sometidos a las pruebas de recepción, ¿ya? Ellas se encuentran normadas y en Chile se hacen de acuerdo a las normas ANSI y la norma IEEE. Ya, si ustedes se pueden meter, bueno, a la página de la superintendencia, analizar qué pruebas exigen, te van a citar directamente a los tipos de normas que indican que son normas internacionales. ¿Ya? Entonces, empecemos a analizar qué tipos de pruebas o ensayos a mí me están pidiendo. ¿Ya? ¿Qué tipos de pruebas o ensayos a mí me están solicitando? Primero que todo, la polaridad. Y acá dice, mira, esta es la característica que describe el voltaje inducido y la corriente de carga en los enrollados. ¿Ya? A ver si se acuerdan de lo que hemos estado viendo. ¿Qué es el voltaje inducido? ¿Alguien se acuerda de eso? El voltaje que sale de la bobina, conectado justo en las esquinas de la bobina. Claro, pero es exacto, justamente vendría siendo lo que llega al primario. ¿Ya? Vendría siendo efectivamente lo que llega al primario. Y si ustedes se fijan, ¿qué tipo de transformador? Primero que todo, analizando este tipo de núcleo, ¿qué tipo de transformador es el que aparece en la imagen? Acuérdense que desde los aspectos constructivos nosotros analizamos el tipo núcleo y el tipo acorazado. ¿Cuál sería ese? Un acorazado. Un acorazado, justamente. Y de hecho es interesante porque fíjense cómo en este tipo de acorazados se plasman tanto el primario como el secundario, van prácticamente en la misma columna. ¿Ya? Si ustedes se fijan, van prácticamente en la misma columna. Entonces, yo acá someto, bueno, primero que todo, así sería como la imagen constructivamente y así es como yo lo puedo visualizar a través de, esta es una imagen un poquito más simplificada, ¿ya? Pero ¿qué me permite a mí identificar? Es la polaridad, ¿ya? Simplemente con esto, haciendo estas mediciones, ya yo puedo identificar la polaridad de mi transformador, que es sumamente relevante entender la polaridad, porque me va a permitir también entender la polaridad de la corriente, ya, y de todos los otros parámetros al momento de calcular el circuito equivalente. ¿Ya? En general, fíjense acá, ¿qué pasa? Y por qué señala la importancia de entender la polaridad de un transformador? ¿Qué pasa si yo conecto dos transformadores en paralelo pero con la polaridad cambiada? ¿Qué me quedaría? La cagá, literalmente. Porque al cambiar los transformadores y al conectarlos con la polaridad cambiada, de hecho, básicamente
una cualidad que tiene un transformador, ¿ya? Es que, de hecho, me permiten a mí mantener también las tensiones. Entonces yo le estoy cambiando las tensiones, o sea, estoy conectando el positivo con el negativo y viceversa. Entonces estoy cambiando ya las polaridades. No quedaría la grande en realidad. Pero era una forma de exponerle a ustedes por qué es importante entender la polaridad de los transformadores al realizar las conexiones. ¿Ustedes se acuerdan de redes cuando estudian las conexiones en paralelo? ¿Qué cualidad debe tener una conexión en paralelo? Yo puedo conectar en paralelo 12 volts con 24 volts. Sí, se podría, pero la corriente fluiría desde el mayor al menor. Claro. Bueno, mira, en la práctica, justamente la cualidad que tiene, a ver, ¿qué cualidad tiene las conexiones en paralelo respecto a la tensión? Voltajes iguales. Son todas igual, tanto en polaridad, principalmente en polaridad como modulares, ¿cierto? Por eso es que en una casa todo está en 220. Si ustedes se fijan, todos los aparatos, nosotros, a ver, las teles, los televisores, bueno, es lo mismo, los televisores, los microondas. ¿Cómo conecto o cómo yo ingreso esa conexión a un circuito eléctrico de la casa? ¿Lo estoy conectando en paralelo o en serie? Todo estaría en paralelo Exacto, todo está en para paralelo. mantener Lo el único que está voltaje. en serie son las luces de Navidad. Sí. Y creo que también esta ahora están siendo conectadas en paralelo. ¿Ya? Pero en general, los transformadores, para poder conectar un transformador en paralelo, tengo que conectar de la misma forma o tener que principalmente tener identificado la polaridad. ¿Ya? La conexión como autotransformador. ¿Ya? Las variadas conexiones en estrella y en delta en los transformadores trifásicos. En general, yo puedo conectar con polaridades distintas, como lo dijo ahí el compañero, pero obviamente me va a generar cambios en los flujos de corriente. Si no tengo bien dimensionado la transmisión, los cables, puedo generar cortocircuitos. ¿Ya? No es que principalmente todo esté mal, sino que en el sistema eléctrico todo va a depender de cómo está diseñado. ¿Ya? Pero eso es lo relevante de la conexión o de identificar la polaridad. Y acá hablamos de dos tipos de polaridad, la sustractiva y la aditiva. ¿Ya? Cuando yo, fíjense, acá como dijo el compañero, cuando conecto polaridades distintas o cuando conecto polaridades similares. ¿Ya? Y esta es una de las cualidades que tienen los transformadores. Yo simplemente cambiando la conexión de los bornes dentro del estanque, ¿ya? Y eso se puede hacer manual. Bueno, ahora vienen casi todos sellados principalmente, pero si no me equivoco, en el laboratorio de la USACH nosotros hacíamos esos cambios de polaridades en las pruebas de laboratorio que estaban en el -1. Y tú puedes ir identificando cómo yo estoy sumando las polaridades de mis transformadores. ¿Ya? Y básicamente, bueno, esto ya lo hemos estudiado en clase. Sabemos que la polaridad interna depende de qué? Del sentido de enrollamiento de los devanados. Si ustedes se acuerdan ahí, ocupábamos o analizábamos el movimiento de los flujos, ¿ya? Y podíamos obtener un poco a través de la corriente, saber la polaridad, ¿ya? Yo les decía que esa forma y también nosotros ocupábamos una nomenclatura a través de unos puntos para no estar desarmando siempre el transformador. Entonces, cuando ustedes fíjense en su placa técnica, fíjense en la polaridad. Eso es algo que aquí ya tienen otra cosa que identificar la polaridad de los transformadores que ustedes están trabajando. Eso debería venir ya señalado en la infotécnica del transformador que ustedes seleccionaron. ¿Lo han visto? ¿O no lo habían visto?
No le aparecía la polaridad en su infotécnica. Ya, entonces ahí, tarea para la casa, identifíquenla. Ya, bueno, otra forma de verificar la polaridad es con un transitorio de C, que es un voltímetro básicamente de cero central. Si no me equivoco, este está en el laboratorio. También va a ser una de las pruebas que deberían hacer en máquinas eléctricas. Ya, las pruebas de vacío. Esto nos permite obtener la rama de excitación. O sea, alimentar el transformador, ya, por el lado de baja tensión. Siempre es más fácil y seguro para medir tensiones en baja. Y dejamos el lado de alta tensión en circuito abierto, o sea, con nada. Y la prueba se realiza con tensión y frecuencia nominal. ¿Ya? Ya 50 Hz y tensión nominal del transformador. ¿Y qué obtenemos acá? Fíjense, era lo que, bueno, nosotros principalmente obviábamos al momento de hacer el circuito equivalente, que es la conductancia de pérdida y la subsustancia de magnetización, pero es para obtener esos parámetros. Ya generalmente esos parámetros también vienen dados para que ustedes los analicen ahí en sus infos técnicas que están descargadas. Pero a través de esto me permite a mí identificar esos parámetros. ¿Alguien sabe? Bueno, aquí yo estoy, fíjese, ¿qué significa o han utilizado los potenciómetros en el laboratorio? Creo que se utilizaba en Red 2, ¿no? Ya, en los laboratorios se utilizaban para medir también pruebas de vacío. No de transformadores, pero sino que de circuitos, etc. ¿Ya? Pero básicamente lo mismo, y a mí me permite estresar el transformador, ¿ya? Dejarlo en vacío y ver cómo se mueve por el lado, midiendo siempre por el lado de baja tensión, porque es más seguro, de qué forma se comportan los parámetros, principalmente de excitación del transformador. ¿Ya? Así como yo le explicaba que se dejaba el transformador en abierto o en vacío, ¿ya? Yo también lo cortocircuito, fíjense. ¿Ya? Pero acá, ¿por dónde se alimenta para hacer el cortocircuito? Fíjense que acá el racionamiento es al revés. O sea, yo alimento al transformador por el lado de alta tensión, con tensión reducida, con el lado de baja tensión en cortocircuito. ¿Ya? Porque también es más seguro, pues fíjense, cortocircuitar el lado de baja tensión y hago circular la corriente nominal, ¿ya? ¿Alguien sabe cuando hablan acá de valores nominales, frecuencias, fíjense, han dicho frecuencia, corriente, tensión nominal, ¿a qué se refieren? ¿No? ¿No le es familiar el concepto de nominal? ¿Será lo que está diseñado para que funcione? ¿Ya? ¿Alguien tiene otra respuesta? Los valores cuando está estable. Sí, en realidad ninguno de los dos está equivocado. Lo que pasa es que los valores nominales generalmente son los que te permiten que tu transformador opere con mejor eficiencia, o no necesariamente con mejor eficiencia, pero sí poder operar a tu transformador de una manera segura, de una manera estable y también aumentando su vida útil. ¿Ya? Existen muchas definiciones del concepto nominal y todo, pero en la práctica es eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es que, bueno, sí, puede darse, pero también si yo sobreestreso mi transformador o un motor y lo hago trabajar sobre la corriente y la tensión nominal, incluso puedo aumentar o puedo llevarlo a que me dé más trabajo, por así decirlo. ¿Ya? Puedo sobreexigirle más. El problema es que me va a operar, sí, en algunos casos, en otros casos, dependiendo, si mucho lo puedo quemar, pero si yo lo quiero sobreestresar, puedo sobreestresarlo, pero claro, no voy a asegurar que la eficiencia se mantenga a lo largo de toda su vida útil. ¿Ya? Entonces,
por eso es que los fabricantes te entregan estos conceptos, porque obviamente cuando a ti te falla y todo, el fabricante te dice, a ver, pero mira, mirando tus mediciones y todo, por mucho tiempo no lo estuviste operando a los valores nominales. Entonces yo te aseguro bajo lo mismo, bajo esta temperatura, bajo estas características, pero si tú estás estresando, porque a lo mejor, no sé, necesita que el transformador trabaje a full o que la máquina trabaje a full para entregar tus pedidos y todo, pero eso es un riesgo que tú estás asumiendo. Yo como fabricante me hice mis pruebas y todo considerando estos valores, que son los valores nominales. Ya, básicamente eso. Y es importante tenerlo en cuenta porque muchos se olvidan de estar monitoreando estos valores y cuando ocurren estas fallas, estas mantenciones y tú quieres ir a cobrarle al fabricante, pucha, es lo que te va a decir el fabricante. Y créanme que puede parecer muy obvio, pero al contrario, pasa mucho en la industria de que se olvidan de los parámetros de trabajo que tiene que tener una máquina. Ya las máquinas están diseñadas para ciertas características. Y para graficarle a qué niveles se lleva esto, les voy a comentar, por ejemplo, una de las discusiones que está en la industria con la entrada de la energía renovable. Ustedes saben que tienen harta variabilidad en la energía renovable, ¿ya? Y en las horas que no hay sol o que no hay viento, tengo que despachar otro tipo de centrales que son las convencionales, ¿ya? Esas centrales, la mayoría antiguas, fueron diseñadas para trabajar casi constantemente. Hoy en día, con la alta variabilidad, tienen que estar entrando y saliendo de forma más frecuente, por así decirlo, que cómo operaban antes del boom de la renovable en Chile. Y estos térmicos, justamente una de las cosas que han reclamado o que reclaman, dicen, mira, mis máquinas, mi equipo fueron diseñados para operar bajo ciertas condiciones. Hoy en día el sistema me está estresando las máquinas a otras condiciones que si bien yo las puedo entregar, pero obviamente eso me obliga a modificar mis planes de mantención y todo, y me está generando, ellos le llaman como unos costos ocultos o costos adicionales que yo tengo que implementar para entregar la misma solución y para que me paguen lo mismo. ¿Ya? Entonces, bajo ese punto es que justamente es relevante entender bajo qué parámetro va a operar mi máquina, mi transformador, mi equipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo, al someterlo a ciertas presiones, puede que esté sobredimensionando costos que voy a tener que implementar por concepto de operación y mantención. ¿Ya? Y recuerden, estas pruebas de cortocircuito y pruebas de circuito abierto y las pruebas de polaridad siempre se hacen en condiciones de laboratorio. ¿Ya? O se hacen con condiciones estándar. ¿Ya? Ahora, yo también he visto en la industria cuando tú tienes dudas, porque ya, tú le puedes decir al fabricante, sabes que tú me operaste, tú me diseñaste el transformador para ciertas condiciones, pero yo te pago el extra para que tú hagas las pruebas en mis condiciones, y eso también se ha dado, pero son muy particulares, porque si no, es cuando casi te hacen la solución o te hacen un transformador a medida, y las mineras lo hacen cuando tienen condiciones de salinidad completamente distintas y condiciones ambientales que no son las estándar. Tú puedes pedir, pero el fabricante te va a decir, ok, pero yo tengo que moverme a diseñarlo, a monitorearlo en terreno y me va a generar un costo adicional y ahí empieza toda una negociación. Ya, pero en general, hablando de generalidades, todas estas pruebas que estamos viendo se hacen en condiciones de laboratorio. En casos muy especiales o muy específicos, o a medida que lo solicite el cliente, yo los puedo hacer en terreno y bajo ciertas condiciones. O incluso otras pruebas adicionales. ¿Ya? Creo que estamos dentro de la hora. Esta clase empezó a las 11:40 y esto es las 12:40. Así que creo que estamos dentro de la hora. ¿Ya? Eso, señores. No sé cómo... Si alguien tiene alguna duda, voy a detener la grabación.